Tomamos entonces las propiedades del agua. Entonces decíamos que era un cuerpo líquido o, bueno, una sustancia que generalmente vamos a encontrar en estado líquido, incolora, no tiene color, inodora, no tiene un olor característico. Cuando el agua presenta algún tipo de olor es porque tiene algunos contaminantes, ¿sí? En ese caso podríamos pensar que hay algún tipo de contaminación. Y el agua es insípida, es decir, no tiene un sabor específico, no tiene sabor. Em, Cuando el agua está en grandes cantidades, se puede observar una coloración azul o verdosa, ¿sí? Y generalmente eso lo podemos observar en los mares, ¿no? En los mares, en los ríos. Cuando hay tanta cantidad de agua, entonces la podemos ver de color azul. La densidad del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico, más o menos a 40 grados Celsius, y al nivel del mar, es decir, a 760 milímetros de mercurio de eh, presión. Em, Generalmente, ¿qué quiere decir eso de que su densidad es igual a 1 gramo por centímetro cúbico? Que un centímetro cúbico de agua, un centímetro cúbico de agua va a pesar 1 gramo, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo esa expresión. Un centímetro cúbico de agua va a pesar exactamente 1 gramo. Tiene una temperatura de ebullición de 100 grados Celsius al nivel del mar, ¿cierto? Cuando estamos al mismo nivel del mar. En Bogotá, el agua no tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius, porque nosotros estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a medida que aumenta la altura, mm, el punto de ebullición disminuye. Entonces, se considera que en Bogotá el agua tiene un punto de ebullición de más o menos 92 grados Celsius, ¿sí? El 100 grados Celsius, que es el punto de ebullición que nosotros manejamos en términos generales, es al nivel del mar. El punto de solidificación o el punto de fusión del agua, de la misma manera a nivel del mar, es 0 grados Celsius, ¿sí? 0 grados Celsius. Y el agua tiene un gran poder disolvente, que es la característica que ahorita nos interesa más. Por esa razón se llama solvente universal, ¿sí? Solvente universal o disolvente universal. Es decir, que puede disolver a la mayor cantidad de sustancias. Eso es en cuanto a las propiedades físicas. Las propiedades químicas del agua nos hablan de sus reacciones. Entonces, ¿cómo reacciona el agua? El agua se puede combinar con los metales y con los no metales, dando lugar a la formación de óxidos y de hidróxidos también. Se combina con los óxidos metálicos y en este caso pues obtenemos hidróxidos o bases. Se combina con los óxidos no metales y en ese caso tenemos ácidos oxácidos. Eso pues ustedes ya lo vieron también en su clase de química el año pasado. Se puede descomponer, ¿sí? A través de un proceso que se llama electrólisis del agua. Entonces se hace pasar electricidad, ¿sí? Y separamos el agua en hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Generalmente para reconocer ese hidrógeno y ese oxígeno, lo que se hace es colocarle algo de fuego. Entonces el hidrógeno nos genera una sensación de explosión muy pequeña, obviamente, según la cantidad de hidrógeno que tengamos, y el oxígeno ayuda a avivar el fuego. Entonces se le coloca una pequeña cerilla y aumenta la llama. Y por último, dentro de las propiedades químicas para descomponer el agua, por otros procedimientos se necesitan temperaturas superiores a 27 grados Celsius. Es decir, generalmente no vamos a poder descomponer el agua eh, si no aumentamos un poco, por lo menos, la temperatura más allá de la temperatura ambiente que manejamos. Bueno, entonces esas son las propiedades físicas y las propiedades químicas que podemos en este momento conocer del agua. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, entonces vamos a hacer
nuestro cuadrito, así como está ahí en la pantalla, propiedades del agua, y hacemos el cuadrito de la clasificación en propiedades físicas y propiedades químicas. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Vamos a continuar entonces ahora hablando acerca de las clases de agua. Todas las aguas no son iguales. Les decía al inicio que, por ejemplo, tenemos agua potable y tenemos otros tipos de aguas que no podemos utilizar debido a su composición o a que básicamente están mezcladas con sustancias que no son aptas para el consumo del ser humano. Sus características físicas, químicas, de olor, de todo esto no permiten que el ser humano las pueda consumir. Y básicamente, como el agua está en constante movimiento, debido justamente al ciclo del agua, entonces vamos a tener diferentes tipos de sustancias disueltas en ellas y de acuerdo a eso, pues también van a ser ubicadas en diferentes lugares según sus características. Entonces, por la ubicación del agua podemos tener diferentes tipos. En primer lugar, encontramos las aguas lóticas, que son las aguas que se encuentran en reposo, ¿sí? Aguas que se encuentran en reposo como los lagos, los estanques, los pantanos, los charcos, las lagunas, los humedales. Todas estas aguas que están en reposo eh, eh, se denominan aguas lóticas, ¿sí? Es su ubicación. Generalmente las vamos a encontrar en la superficie de la Tierra. Por otro lado, tenemos las aguas atmosféricas. Estas son aguas que, al contrario de las anteriores, se van a encontrar en constante desplazamiento. Es decir, estas aguas van a estar en movimiento constante y puede ser de forma lenta o puede ser de forma torrencial. Entonces aquí tenemos los ríos, hay ríos que son muy caudalosos, es decir, que el agua se mueve rápidamente. Tenemos allí de pronto también cascadas, tenemos dentro de este mismo grupo el agua que se encuentra en las cataratas, ¿cierto? Que son caídas de agua y en forma torrencial. Y tenemos pues obviamente aquí también el movimiento del agua en los mares. Entonces, todo lo que implique movimiento torrencial o no, entonces lo denominamos aguas atmosféricas. Estas aguas atmosféricas, precisamente debido al movimiento que hay en ellas, van a tener una mayor cantidad de oxígeno que las aguas en reposo, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que el agua en reposo inclusive tiende a tomar un mal olor, porque la oxigenación de estas aguas es menor, mientras que las aguas atmosféricas que están en movimiento tienen mayor cantidad de oxígeno. Por otro lado, tenemos lo que se llama el agua dulce, que no necesariamente es agua de consumo, ¿sí? El agua dulce se denomina de esta manera en contraposición a lo que son las aguas saladas, pero no es porque realmente ni siquiera tengan ese sabor, ¿sí? Sino que es por darle una connotación diferente al agua salada, que sí definitivamente pues es esa mezcla con el cloruro de sodio. Entonces, en las aguas dulces tienen una mayor cantidad de sales disueltas, pero no tienen ese sabor, son típico del cloruro de sodio y en este caso forman ríos y forman lagos. Entonces, ¿cuáles son las sales que tienen ellas disueltas? Son nitratos, em, carbonatos, que son propias de la tierra. Entonces, allí se van a generar este tipo de aguas que son ríos y lagos. Y en el caso de las aguas saladas, tienen una gran cantidad de sales disueltas, por eso su sabor, y particularmente el cloruro de sodio, ¿sí? Es la que más abunda en ellas, el cloruro de sodio. Y en el agua de los mares se considera que hay un 3,5% de sales disueltas. Aquí podemos hacer una corrección donde dice dulce, contiene menor cantidad de sales disueltas.
porque no, realmente las sales que hay allí no son tantas como las de las aguas saladas. Entonces contienen menor cantidad de sales disueltas que que las aguas saladas. ¿Listo? Entonces, esos son los tipos de aguas. Tenemos otras características cuando se habla, por ejemplo, de agua dura, eh, son aguas donde, por ejemplo, hay una gran cantidad de calcio, aguas que no son eh, para el consumo humano, y el agua potable, que es la que realmente nosotros podemos consumir. Entonces, vamos tomando este apunte de los tipos de agua o de las clases de agua, eh, mientras no se afanen si no alcanzan a terminar, pero la idea pues es que vamos tomando el apunte, por favor, de las clases de agua. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Fue una pregunta, ¿copiamos solo Dime. las clases de agua o lo que dice arriba también? No solo las clases de agua, ¿sí? Solo las clases de agua. Bueno, profe, gracias. Ok. Listo, chicos, quedamos hasta aquí por hoy. Tranquilos, no se preocupen si no alcanzaron a terminar. En la próxima clase eh, continuamos. Que tengan excelente resto de jornada. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día martes en nuestra clase de química. Chao a todos.